Buenas tardes a todos los alumnos del taller de ofimática educativa del nivel secundaria. Bienvenidos nuevamente a la clase de computación del día viernes 17 de septiembre del 2021. Vamos a comenzar hoy día haciendo un pequeño repaso de lo que se hizo también la clase pasada, porque la clase pasada hemos estado avanzando una parte y les dije que solamente tenía una hora y por eso avanzamos solamente una hora. Hoy día vamos a hacer un repaso del tema que estuvimos realizando la clase pasada y de ahí avanzamos con lo que sí. Entonces, vamos a compartir la pantalla, todos por favor con su cámara activada y vamos a ver primero la parte introductoria. En la parte introductoria vamos a ver primero la parte teórica. A ver. La semana pasada, los alumnos que estuvieron en clase, vamos a volver a hacer un repaso. Estuvimos viendo el tema de series y listas en Excel. Es el tema que vamos a volver a repetir. De repente alguien no entendió porque lo hicimos un poco rápido y ahora lo vamos a hacer detenidamente para que ustedes vayan practicando en su computadora. ¿Qué dice aquí en el tema de series y listas en Excel? Excel tiene la posibilidad de llenar las casillas. A cada casilla le vamos a denominar celdas. Con datos automáticamente. Esto podemos realizarlo de dos modos. Date cuenta que vamos a practicar hoy día que podemos nosotros eh, crear una lista, crear una lista numerada, sucesiva, etcétera, desde la pestaña Inicio. Esa es una forma. Tú te das cuenta aquí, de acuerdo al ejemplo, que nosotros podemos crear una lista de repente con nombres, con números, etcétera, que lo vamos a ver ya al momento de ingresar en la parte práctica. También vamos a volver a ver esta parte donde es autorrelleno. Cuando tú quieres rellenar automáticamente solamente utilizando el mouse, también lo puedes hacer utilizando el mouse y automáticamente también voy a obtener yo un llenado automático de datos o una lista de datos. También tenemos otra forma aquí utilizando una opción que se llama series. En esa opción yo puedo también realizar un autollenado o realizar una lista de datos que yo voy a poder ingresar. Vamos a ir viendo poco a poco. Esto es en la página 12 de tu manual. También ahí tú tienes una serie de ejercicios, una serie de ejemplos que esto lo tienes como un manual para que de repente si tú no entendiste algo, lo puedas revisar nuevamente aquí en tu libro. Ya está. Aquí están los ejemplos que también nosotros vamos a ir practicando en la computadora para que tú lo puedas ir viendo y practicar. Acá también tenemos más ejercicios acerca de series que también lo vamos a ver. ¿Qué más vamos a ver? Cómo insertar filas, cómo insertar columnas, ¿no? Cómo eliminar las columnas que de repente alguno de ustedes ya conoce, ya sabe, pero también vamos a ir viendo cómo insertar filas, cómo insertar columnas, cómo eliminarlas, cómo insertarlas, etcétera. Ahí tú te das cuenta que hay diferentes ejercicios, diferentes ejemplos, que lógicamente lo vamos a ir haciendo también cuando vamos a ir avanzando los ejercicios. Luego también vamos a ver cómo modificar el ancho y el alto de las celdas. Podemos modificar nosotros el ancho que tiene por defecto en el Excel una celda. También podemos modificar el alto que tiene por defecto una fila y de acuerdo a eso nosotros podemos ir modificando
el alto y el ancho de una celda. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver la otra parte que es referencias o celdas relativas y referencias o celdas absolutas, que lo vamos a ir viendo después cuando veamos el tema de fórmulas. Todo esto lo vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a hacer un repaso del tema anterior y luego continuamos con el tema que nos toca ver el día de hoy. Todos, por favor, ingresemos a la hoja de cálculo Excel para comenzar a trabajar los ejemplos, los ejercicios que están también en tu libro, que tú lo debes tener ahí también para como manual de consulta para que te vayas guiando. A ver, vamos a comenzar primero, de acuerdo al tema, dice series y listas en Excel. Es el tema de repaso que vamos a hacer hoy día. Para yo crear una lista de repente numerada de datos o una lista de repente de textos que se repitan en varias celdas, yo puedo hacerlo de varias formas. Vamos a hacerlo como indica tu manual. Quiero que, por ejemplo, vamos a hacerlo primero con números. Ya sabes que aquí nos encontramos en la hoja número 1. Vamos a colocar el puntero aquí, en la celda A1. Coloca el puntero en la celda A1. Y quiero que escribas el número 1. Solamente el número 1. Primero vamos a hacerlo por esta forma y luego vamos a ir avanzando por la otra forma, igual como está en tu manual. De acuerdo a lo que yo indiqué la semana pasada, dije lo siguiente. Yo tengo aquí el número 1. Si yo quiero que me salga automáticamente una lista numerada donde salgan puros unos, hasta una celda específica, lo puedo hacer. Lo primero que vas a hacer es lo siguiente. Quiero que selecciones, vamos a seleccionar desde la celda A1 hasta la celda, a ver, A15. Quiero que selecciones desde la celda A1 hasta la celda A15. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Que automáticamente aquí en la celda 2 salga el 1, en la celda 3 también se repite el 1, en la celda 4 se repita también el 1 y así sucesivamente. Primera forma. Una vez que tú seleccionaste, una de las formas es, colócate aquí en la pestaña inicio, haz clic ahí en la pestaña inicio, luego vas a mover el mouse y vas a colocar aquí el puntero en el grupo modificar, igualito como está en tu manual. Colocas aquí en el grupo modificar y te vas a dar cuenta que dentro del grupo modificar vas a encontrar 3 botones. El primer botón se llama suma automáticamente o se llama autosuma. El segundo botón se llama rellenar y el tercer botón se llama borrar. Vamos a utilizar este botón de comando donde tú ves un cuadrado con una flechita de color celeste viendo hacia abajo. Vas a hacer un clic en la flecha y te das cuenta que ahí encuentras varias opciones. ¿Cuáles son las opciones que están activas? Hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda, series, justificar, relleno, etc. ¿Por qué dirás que no está activado a la derecha ni otras hojas? Lógicamente, si yo selecciono a la derecha, va a estar activado a la derecha. Solamente está activado hacia abajo, porque puedo ir creando números hacia abajo, de repente hacia arriba y solamente hacia la izquierda. Eso es lo que yo puedo hacer ahorita. Si yo quiero que salga una lista numerada donde salga 1, 1 aquí, sucesivamente copiado aquí en las siguientes celdas, solamente voy a hacer un clic aquí, donde indica aquí una flecha hacia abajo y la opción es
hacia abajo. Realiza un clic ahí y te vas a dar cuenta que automáticamente me van a repetir todos los números 1 hasta la celda que he seleccionado. ¿Te das cuenta? Automáticamente he hecho que se repitan todos los números 1 hasta qué celda, hasta la celda que yo indiqué, hasta la celda A15. Te das cuenta que ahí estoy utilizando la opción rellenar y estoy utilizando la opción hacia abajo para que salgan automáticamente los números y salen los números copiados. Nuevamente se vuelve a repetir el 1, el 1, el 1 hasta la parte de abajo. Ahora, profesor, yo he visto ahí en el ejemplo que usted mostró hace un momento que yo vi un texto ahí. A ver, escribe la palabra aquí, predicador. En la celda B1, digita la palabra predicador. En la celda B1, digita la palabra predicador. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hace un momento. Ahora yo quiero que la palabra predicador se repita hasta la celda B15. Lo único que hago que es selecciono desde la celda B1 hasta la celda B15. Ahí está, mira. Desde la celda B1. Si yo coloco en la celda B2 y yo lo quiero copiar, no me va a salir nada porque aquí está en blanco. Siempre debo colocar en el dato donde hay algo ahí dentro. Si yo coloco en un dato en blanco, yo voy a copiar, pero va a salir en blanco porque no hay nada. Está vacío. Debo colocarlo en un lugar donde haya un dato dentro de la celda. Aquí está. ¿Qué realizo? Lo mismo que realicé hace un momento. Haga lo mismo también en su computadora. Me voy al botón de comando rellenar, hago un clic aquí en la flecha, ¿no? Pero ¿por qué no me sale hacia abajo? Porque yo no he seleccionado. Me olvidé de seleccionar, lo selecciono y ahora te das cuenta nuevamente, te vas a rellenar y ahí está activado hacia abajo. Solamente hago clic hacia abajo y te das cuenta que automáticamente sale la palabra predicador varias veces repetida. Te sale la palabra predicador varias veces repetida. ¿Les salió lo mismo a ustedes, chicos, en su computadora? ¿Sí? ¿Correcto hasta ahí? A Polaya también. Muy bien. Siempre, por favor, levánteme la mano para ir avanzando. Hay algunas cosas que no lo vimos la semana pasada, que estamos también viendo por aquí para que tú lo puedas verificar. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, que esta palabra predicador, pero se repita ahora no así, no en columnas, sino ahora en filas. Aquí, toda esta parte de aquí. Vamos a seleccionar desde la celda B4 hasta la celda, vamos a colocarlo aquí, hasta la celda S4. Quiero que selecciones desde la celda B4 hasta la celda S4. Y quiero que ahora se repita la palabra predicador, pero ahora en filas, así, en forma horizontal. Hago lo mismo, vuelvo a repetir lo mismo. Me voy a rellenar, hago clic en la flechita, pero ahora ya no voy a hacer hacia abajo. Tú te das cuenta que ahora está a la derecha. Por lo tanto, voy a elegir ahora hacia la derecha. Y te das cuenta ahí también que la palabra predicador lo he copiado hasta la celda S4. ¿Te das cuenta que así también yo puedo ir copiando? Si me dicen duplica varias veces el mismo nombre, ahí está, ya sé cómo duplicarlo. Yo no voy a estar haciendo uno por uno. Tengo que emplear de repente esta forma. Ahorita vamos a ver otras formas más para que tú puedas hacer este procedimiento. No te olvides, estamos utilizando rellenar. Pasamos a la hoja 2. Este es el primer ejemplo. Pasamos a la hoja 2. Ya sabes que para crear una nueva etiqueta, te vas aquí en el signo más, solamente haces un clic aquí en el signo más
para que aparezca una hoja nueva. Voy a agrandar esto un poquito más para que lo puedas ver mejor. Ahora, por ejemplo, me dice, profesor, yo ya he visto que usted lo puede hacer utilizando el botón rellenar, botón de comando rellenar. Pero también habrá otra forma. Sí, hace un momento viste tú también relleno automático, que tú lo puedes hacer automáticamente. Colocamos nuevamente el número 1. Escribe nuevamente el número 1 en la celda A1. Escribe nuevamente el número 1 en la celda A1. Y tú quieres que aparezcan varios 1 hasta la celda A15. Solamente haces esto. Vas a hacerlo automáticamente. Coloca el puntero aquí, mira. En la esquina, aquí en la esquina, te das cuenta que aparece un cuadrado. Ese cuadrado que tú ves ahí, cuando tú lo colocas, aparece una cruz. Esa cruz significa que voy a hacer un llenado automático de datos. Coloco el puntero aquí y lo único que hago es presionar el botón izquierdo y arrastrar hasta la celda que quiero que salga los número 1. En este caso hasta la celda A15. Suelto el mouse y te das cuenta que ahí estoy repitiendo varios 1 y automáticamente tú te das cuenta que ahí estoy repitiendo los 1. Hay otra forma y mira, te das cuenta que estamos haciéndolo ya por otra forma. Estamos haciendo lo mismo, pero por otra forma. La primera forma que hemos hecho era con el botón rellenar. Ahora estamos viendo también que lo podemos hacer con el relleno automático, con el llenado automático de datos. Ahí está. Igualito, vuelve a escribir la palabra predicador. Predicador en la celda B1. Vuelve a digitar la palabra predicador en la celda B1. ¿Cómo haces tú para copiar? Igualito. Te vas aquí en la esquina, aquí donde está el cuadrado, ya sabes que te aparece una cruz. Esa cruz significa que tú vas a poder hacer un llenado automático de datos. En este caso vas a copiar. ¿Cómo haces? Colocas el puntero aquí, igualito como hace un momento hicimos. Lo arrastras hasta donde quieres que salga o se duplique todos esos nombres. En este caso hasta la celda B15. Y te das cuenta también que igualito he duplicado. Ahí está, mira. También lo he duplicado. Lo estoy haciendo con el llenado automático de datos. Vuelve a colocarte aquí en la celda B4. Vuelve a colocarte en la celda B4. Ahora, tú lo quieres hacer ahora, ya no así, en forma vertical. Lo quieres hacer ahora en forma horizontal. Igualito. Quieres que aparezca predicador hasta una celda específica. Colocas el puntero aquí, en la esquina, ya sabes que te aparece la cruz, y lo único que haces tú que es, presionas el botón izquierdo sin soltar y lo arrastras hasta la celda que tú quieres, en este caso hasta la celda S4. Y te das cuenta que también por esta forma, también estoy haciendo lo mismo que hice en la primera parte de la hoja 1. Te das cuenta que también por las dos formas hacen lo mismo. ¿Correcto ahí, Mauricio? ¿Correcto también ahí? ¿Te salió también en tu computadora? Muy bien. Sigamos. Ahora, pasemos a la hoja número 3. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos ahora que te dice lo siguiente. A ver, vamos a la hoja 3. A ver, por ejemplo, vamos a escribir el número 1. El número 1, vamos a escribir aquí el número 1. Y yo, por ejemplo, quiero que salga automáticamente los números sucesivos. 2, 3, 4, hasta el número 200. Quiero que salga del número 1
hasta el número 200. Yo no voy a estar haciendo uno por uno en cada celda, me estaría demorando un montón. Esto lo puedo hacer rápidamente. ¿Cómo? Coloca el puntero en la celda A1. Vamos a ver otra forma de poder hacer que salga ya, no solamente se repita, sino que salga una numeración sucesiva. Si sigue 1, sigue 2, sigue 3 y así sucesivamente. Veamos. Quiero que te coloques nuevamente aquí en el grupo modificar. Nuevamente dirígete aquí al grupo modificar. Nuevamente te vas al grupo rellenar. Haces un clic aquí, pero ahora vamos a utilizar otra opción, la opción series, que también tú lo viste hace un momento en el manual. Vamos a ver la opción series. ¿Y cómo se utiliza esto, profesor? Haz un clic en la opción series, ahí está, mira, te sale una ventana similar a la que tú debes tener también en tu computadora, donde vas a ver tú varias opciones. Por ejemplo, aquí encuentras una opción que dice series en, donde encuentras dos opciones, filas y columnas. Acá tienes otro tipo, donde encuentras lineal, geométrica, cronológica, autorreinar, etc. Por acá encuentras unidades de tiempo, por acá encuentras el incremento y el límite. Vamos a hacer a ver esto. Vamos a hacer que aparezca 2, 3, hasta el número 200. Ahora, cuando tú quieras que salgan los números hacia abajo, en este caso, hacia abajo vienen a ser las columnas. En forma vertical vienen a ser las columnas. Por lo tanto, aquí tú vas a elegir donde dice series en, primero vas a elegir columnas. ¿Para qué? Para que los números salgan hacia abajo. Acá tienes 4 tipos: lineal, geométrica, cronológica y autorrellenar. ¿Cuándo empleas lineal? Cuando es una sumatoria. Cuando tú vas a hacer números correlativos. Si aquí aparece el 1, en la siguiente se va a sumar más 1 más, sale el 2. En la siguiente se va a sumar, sale el 3 y así sucesivamente. Geométrica es cuando va a multiplicar, pero solamente vamos a utilizar ahorita el lineal. Luego vemos aquí el incremento. Si tú ves aquí el 1, quiere decir que va a ir de 1 en 1. Si aquí es 1, se suma más 1 más, saldrá 2. Si aquí es 2, en la siguiente saldrá 3. Si acá es 3, más 1 es 4. Va a ir incrementando de 1 en 1. ¿Y cuál es el límite? Les he dicho del 1 al 200. El límite será el número 200. ¿Entiendes por qué estoy colocando 200? ¿No? ¿Entiendes por qué estoy colocando 200? ¿Entiendes por qué estoy colocando 200? ¿Entiendes por qué estoy colocando 200? Una vez que coloqué aquí 200, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo una vez que estoy colocando 200? Hago clic aquí en el botón aceptar, aceptar, y automáticamente te das cuenta que salen los números hasta el número que yo he indicado, hasta el número 200. Mira, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, y aquí está hasta el número 200 automáticamente. Te das cuenta que he creado, utilizando series, he creado una serie numerada del número 1 hasta el número 100. Del número 1 hasta el número, automáticamente sale del número 1 al número 100. Sigamos. Ahora, de repente me dicen, y profesor, y si quisiera saber, por ejemplo, los números pares, quisiera obtener los números pares. Yo sé que el primer número par es el número 2. El primer número par es el número 2. ¿Y cómo hago yo para que salga 4, 6, 8,
hasta el número 400 quiero obtener. Todos los números pares hasta el número 400. ¿Cómo hago para obtener los números que siguen acá? 4, 6. A ver, vamos a ver. Utilizando series. Acá tengo el número 2. Otra vez. Vuelves aquí. Haces un clic aquí. Te vas a series. Eliges columnas. Tipo lineal. En el incremento. Aquí va a variar. Recuerda. Primero te va a salir 2. Luego te va a salir 4. Quiere decir que ahora va a ser el incremento de cuánto en cuánto. Ahora vamos a preguntar. ¿Cuánto será el incremento, Mauricio? ¿Cuánto ahora será el incremento? ¿Seguirá siendo 1 o otro número? Para que salga 2, 4, 6. ¿Cuál será el incremento, Mauricio? ¿De Aquí va 2? 2. A ver, vamos a ver si es 2. Vamos a verificar, a ver. Vamos a colocar aquí 2. ¿Y cuál será el límite? ¿Cuál será el límite, Mauricio? 400. A ver, 400. Vamos a colocar 400. A ver, vamos a ver qué sale. Hacemos clic en aceptar y ahí está, mira. 2. ¿Por qué sale 4 en la siguiente? Porque ahora el incremento es de 2 en 2. Si en la primera es 2, se suma más 2, 4. Si en la segunda es 4, más 2 es 6. Y así sucesivamente hasta el número 200. 400, disculpa, 400. Ahí está. ¿Ves? Aquí está hasta el 400, hasta el número par 400. Ahí está, mira. Ahora, quiero que tú practiques lo siguiente. Quiero que aquí en la celda C1 obtengas los números impares del 1 al, al 299. Quiero que salgan los números impares del 1. Tú sabes que los números impares son 1, 3, 5, 7, 9, pero lo quiero hasta el 299. ¿Cómo hago para obtener esos números? A ver, realízalo en tu máquina y luego compartes tu pantalla para ver si lo que has hecho está correcto. Hazlo primero en tu computadora y luego me compartes en tu pantalla para verlo lo que tú has hecho en tu computadora. Primero hazlo tú y luego me compartes. Profesor, ¿hasta qué número? 299. Ok. 299. A ver, ¿quién terminó? A ver, ¿quién lo hizo? Yo A lo ver, hice, vamos. profesor. A ver, muestra, compárteme tu pantalla, a ver, y me vas indicando cómo lo hiciste también. Ah, ya. Comparte tu pantalla, quiero ver cómo lo has hecho. Quiero que muevas tú todas las en tu misma computadora. ¿Sabes cómo compartirlo, no? Ahí está. Ah, yo puse número 1. Fui, ¿Ya? este, so- sombreé hasta
Pero estamos Ahí. haciéndolo por esta forma. Recuerda, estamos haciendo por la forma de... No estamos haciendo por esa forma, acuérdate. ¿Ah? Estamos haciendo por la forma, por la primera forma, con el botón series. Ajá, por eso, primero. Pero no hay necesidad de seleccionar. Ah, ya. No hay necesidad de seleccionar. Automáticamente solamente coloca en la primera celda. Pero Ah, ahí pero ha se fue salido, así. pero ahí ha salido, te dije que hacia abajo. Tú has escogido filas. Por eso te ha salido en forma horizontal. Ah, un rato. Ah, cierto. Ajá, me faltó poner esto. Ajá. Y ya sabes esa parte, mira, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí, por ejemplo, estás haciéndolo ya más rápido. Tú no vas a hacerlo uno por uno. Uno, tres. Ya sabes cómo hacerlo automáticamente para que te salga. También existe lo mismo, Moisés. Siempre azar. Ya. A ver, luego te voy a preguntar a ti también, Moisés. Sigamos. Ya sabes entonces, lo que hizo tu compañero es lo siguiente. Aquí estoy en la celda C1, me voy a rellenar, me voy a series, columnas, lineal, de 2 en 2 hasta el número 299. Y luego aceptar. Y ahí me va a salir hasta el 299. Ahí está. 299. El número impar hasta el 299. Ahora, Profesor, no está compartiendo. allá, ahorita lo voy a compartir. Hasta el 299. Sigo. Ahora, pasemos a la hoja número 4. Pasemos a la hoja número 4. Vamos a hacerlo ahora por la otra forma. A ver, vamos a ver por la otra forma cómo sale. Veamos. Volvemos aquí, vamos a agrandar esto un poquito. Y, por ejemplo, voy a escribir aquí el 1 y el 2. Solamente voy a escribir aquí el 1 y el 2. Ahora, quiero que selecciones la celda A1 y la celda A2. Quiero que selecciones la celda A1 y la celda A2. Lo vamos a hacer ahora por relleno automático. Igualito como hicimos hace un momento con el número 1 para que salga puros 1. Ahora date cuenta, profesor, ¿y por qué he seleccionado los dos y no selecciono solamente el número 1? ¿Por qué selecciono los dos? Aquí comienza el 1 y aquí comienza el 2. Quiere decir que aquí se va a ir sumando de 1 en 1. Si aquí en el primero es 1, en el siguiente es 2, en el siguiente debe ser 3 y así sucesivamente. Veamos. Coloca el puntero acá en la esquina. Presiona el botón izquierdo sin soltar y arrástralo hasta la celda 200, hasta la A200. Sigues arrastrando, sigues arrastrando, sigue bajando y lo vas a arrastrar hasta el 200. Ahí está. Lo muevo un poquito más arriba y ahí está, 200. Sueltas el puntero y te das cuenta que automáticamente ha salido el número 1 del número 1 al número 200. ¿Te das cuenta? Mira, lo estamos haciendo ya en forma automática. Solamente colocando el 1 y el 2 aquí, lo selecciono y lo arrastro y automáticamente también salen los números correlativos, 3, 4, 5, hasta el número que yo indico, en este caso hasta el número 200. Ahora, quiero que por favor alguien realice esto. En la celda B1, quiero que salga solamente arrastrando, ¿eh? Yo no quiero que lo hagas por la otra forma, sino arrastrando que salga los números impares, 4, 6, 8, hasta el número 400 igual. Ahora aquí,
que salga en la otra celda los números 1, 3 impares. A ver, ¿cómo harías tú para que salga solamente arrastrando? 2, 4, 6, los números pares aquí. Y aquí en la celda C1, los números impares. Una vez que lo realices, por favor me avisas también para que compartas tu pantalla y me indiques cómo lo hiciste. Trata de practicarlo en tu computadora y luego me indicas cómo lo has hecho. A ver, ¿quién lo hizo? ¿Alguien lo hizo? ¿Apolaya o Mauricio lo hizo? Por favor, indíqueme y me muestra, por favor, me comparte su pantalla para poder ver el resultado. No te olvides que es solamente arrastrando. Profesor, ¿hasta qué número dijo? Igualito, hasta el 200 y el otro hasta el 299 creo que fue, los números Ok. impares.
¿Quién lo hizo? Profesor, Dime. yo lo hice, A ver, pero muéstrame. de otra forma. A ver, a ver. Muéstrame, a ver. Compártelo, a ver, para ver tu forma, cómo se ha hecho. A ver, lo bajo acá nomás. Desde este. En forma 299. Ese también. Tú lo has hecho con fórmulas, ¿no? Tú lo has hecho utilizando Ajá, fórmulas. Ya. ajá, acá le puse dos. También es otra forma, ¿no? Aunque todavía no hemos visto el tema de fórmulas, ¿no? Aunque todavía Acá no le vemos puse el tema más. de fórmulas. Mira, ¿Sí? mira, también está bien, pero te voy a enseñar esta forma, mira. Todavía no, como todavía no llegamos al tema de fórmulas, tenemos que hacer por una forma que todavía no lo hemos hecho, que todavía no estamos, en este caso, tocando en el tema, ¿no? Pero está bien también lo que has hecho. A ver, mira por acá. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. A ver, mira por acá. Voy a colocar aquí el 2 y aquí voy a colocar el 4. Coloco el 2 y aquí coloco el 4. Selecciono los dos. Date cuenta, aquí coloqué el 1 y el 2. Si tú te das cuenta, aquí va de uno en uno, porque 1 se suma más 1. Aquí, ¿por qué he puesto 2? Si aquí está en el primer dato 2 y en el otro dato está 4, quiere decir que va a ir sumándose de 2 en 2. Cuando tú lo copies hacia abajo, te vas a dar cuenta que va a ir saliendo todos los números impares, los sigues bajando
hasta el número 200. Sigo bajándolo. Y voy a verlo hasta el número 200. Hasta el 200 nada más. Suelto y te das cuenta que automáticamente han salido los números del 2, 4, 6, 8, 10. ¿Y sale o no sale también igual? Sale también igual, ¿no es cierto, Mauricio? Sí, ¿No? Ahí hemos visto una forma donde todavía no hemos utilizado fórmulas. Cuando ya utilicemos fórmulas, puedes utilizar también esa parte que has hecho tú ahorita. Pero también está bien lo que has hecho. Ahora, para obtener el 1, 3, 5, 7, igualito. Coloco el número 3 aquí, selecciono estos dos valores y lo único que hago que es, voy arrastrando hacia abajo hasta el número que yo quiero. Si yo quiero hasta el 299, lo voy a colocar hasta el 299. Sigo bajando y como yo solamente quiero hasta el 299, sigo bajando y lo coloco solamente hasta el 299. Ahí está. Y te das cuenta que también salen todos los números impares del 1 hasta el 299. Del 1, del 1 hasta el 299. Del 1 hasta el 299. Y ahí ya te salió esta parte. ¿Te das cuenta? Lo que tú hiciste hace un momento, ahora lo estamos haciendo con relleno automático. Y también sale lo mismo, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Mauricio? ¿No es cierto, Moisés? sí, profesor. Ya está. Sigamos viendo. Ahora, ya vimos esta parte. Algo más. Ahora, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, ahora ya terminamos esta parte de cómo hacer una serie de datos. Vamos a irnos ahora a la hoja número 5 y vamos a ver ahora el tema que nos toca ver el día de hoy. Supongamos, yo voy a escribir, por ejemplo, una palabra aquí. Vamos a escribir, por ejemplo, a ver, ponemos aquí horario de clases. Vamos a agrandar un poco esto. Vamos a colocar así. Horario de clases. Colocamos aquí, por ejemplo, profesor, ¿no? Ponemos así. Ponemos, por ejemplo, aquí grado. Grado. Acá ponemos hora. Acá colocamos curso. Vamos a poner así, curso. Así nos lo vamos a poner. Hora y curso. Aquí está horario de clase, profesor, grado y hora. Supongamos que nos dicen lo siguiente. Profesor, antes de la palabra horario de clase, yo tenía que escribir algo. Pero tú no vas a borrar todo lo que has escrito ya aquí, ¿no? Tú ya no vas a borrar lo que has escrito aquí. Y justo está el tema ahí también en tu manual. Cómo insertar filas, cómo insertar columnas, cómo eliminar filas, cómo eliminar columnas. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, tú quieres insertar una fila aquí. Quieres insertar una fila porque quieres que aparezca antes de horario de clase, tenías que escribir tú algo y te olvidaste. Tú no vas a borrar todo lo que has escrito y volver a escribir nuevamente. Tú lo único que tienes que hacer es, vas a colocar el puntero aquí, en la celda A1. Porque antes de la celda A1 voy a insertar yo un dato. Antes de la celda A1 voy a insertar un dato. Antes de la celda A1 voy a insertar un dato. ¿Qué más?
¿Qué hago ahora? Me voy aquí, mira, nuevamente a la pestaña inicio, me voy aquí al grupo celdas, aquí está el grupo celdas, y vas a encontrar dentro del grupo celdas el botón de comando insertar, el botón de comando eliminar y el botón de comando formato. Como yo quiero insertar una fila antes de este dato que he ingresado, me voy aquí al botón de comando insertar. Hago un clic y te vas a dar cuenta que ahí van a salir varias opciones. Insertar celdas, insertar filas, insertar columnas e insertar hoja. A nosotros solamente nos interesa estas dos opciones. Insertar filas de hoja e insertar columnas de hoja. Como yo quiero insertar una fila, hago clic aquí, mira, en la segunda opción y te vas a dar cuenta que ahora, ¿qué pasó? Automáticamente, donde estaba la celda 1 baja y estoy insertando una fila más. ¿Cuándo sucede esto? De repente, cuando tú ya terminaste de hacer varios datos en tu hoja y te olvidaste de insertar un dato en tu hoja, aquí tienes que hacer, no vas a borrar todo lo que tú has escrito, tienes que insertar una fila más o una columna más. Aquí has insertado una fila más. Supongamos que quieras insertar otra fila. Haces lo mismo. Insertar, insertar filas de hoja y te das cuenta que aquí estás insertando una fila más. Ahí está, mira. Y automáticamente el dato está aquí. Y tú de repente puedes escribir algo más. De repente puedes escribir Colegio Santo Domingo el Predicador. Ahí está, mira. Y te das cuenta que yo no he borrado nada, solamente he insertado dos filas más y de repente he agregado más ahora he agregado algo en esta fila que no había colocado. Y ahí está, mira. Ahí está. ¿Entendiste esa parte también? ¿Entendieron esa parte, chicos? Ahí vas entendiendo esa parte Sí, de cómo, profesor. ¿no? De cómo insertar una fila. Ahora mira, de repente ahora te dicen, y si yo quisiera insertar no una fila, sino una columna. A ver, por ejemplo, vamos a suponer que yo escribí algo aquí. A ver, curso. Pero antes de la palabra curso debería haber otra palabra. Antes de la palabra curso debe haber otra palabra. En este caso yo voy a insertar. Desactiva un momento tu audio, por favor. Alguien dejó activado su audio ahí. Aquí está la palabra curso. ¿Cómo voy yo para insertar ahora una columna? Ya sé cómo insertar una fila, pero ahora deseo insertar una columna. Colócate aquí, donde está la palabra curso. Voy a insertar una columna para agregar un texto antes de la palabra curso. Me voy a insertar y me voy ahora a insertar columnas de hoja. La segunda opción. Insertar columnas de hoja. Hago un clic y te das cuenta que ahora automáticamente la palabra curso pasó a la siguiente celda y aquí te estoy insertando una columna más, ¿no? Y de repente aquí le puedo colocar otro dato. De repente vamos a ponerle, a ver, hora, tema, vamos a ponerle, tema. Ahí está. Y te das cuenta que voy insertando más datos aquí, ¿no? Ahí estoy insertando los datos. Esta es la forma de cómo insertar filas y columnas. Pero de repente ahora te dicen, profesor, pero ahí yo veo que usted lo está haciendo uno por uno. Y si yo quisiera insertar filas, varias filas, ¿cómo hago? Mira, supongamos que tú estás aquí, por ejemplo, en la celda A5 y quieres insertar antes de la celda 5 dos filas.
quiero que selecciones estas dos celdas. Selecciona estas dos celdas. Ahora, una vez que seleccionaste estas dos celdas, te vas nuevamente a insertar y ahora haz clic en insertar filas de hoja y te vas a dar cuenta que ahora se van a insertar dos filas. Hacemos un clic y te das cuenta que ahora has insertado dos filas. Si tú seleccionas tres, se van a insertar tres filas más. En este caso he insertado dos filas más. Ahí te das cuenta, mira, he insertado dos filas más. Ahora, si tú de repente quieres insertar dos columnas, a ver aquí, selecciona estas dos celdas, la celda B10 y la celda C10. La celda B10 y la celda C10. Y ahora quieres insertar dos columnas. Dos columnas. Estás seleccionando estas dos celdas. Vas a insertar dos columnas. Te vas a insertar y ahora te vas a insertar columnas de hoja. Y te das cuenta que ahora he insertado dos columnas. Y siempre va a aparecerte las columnas al lado izquierdo. Ahí está. ¿Te das cuenta entonces cómo estamos insertando filas, insertando columnas? ¿Quedó entendido, Moisés? Sí, Mauricio, profesor. ¿cómo lo ves ahí, Mauricio? Moisés, ¿está fácil o difícil todo lo que se está haciendo? Más o menos, profesor. Solamente te tienes que practicarlo, ¿no? Sí. ¿Sí? Si lo practicas, vas a entenderlo. Si no lo practicas, no vas a entenderlo. Recuerda que esta clase también está grabada. Cuando yo termine la clase en media hora o en una hora, estoy enviando al grupo para que tú puedas ver el video nuevamente y puedas practicarlo. ¿Ya? La próxima voy a hacer un ejercicio, voy a dejar una práctica referente a todo este tema que estamos avanzando para que tú lo realices en la hora de clase. Practícalo, también Mauricio, también practícalo. Sigamos. Ahora, vamos ahora a suponer, por ejemplo, ya, bueno, ya hice ya, pero ahora me dice, por ejemplo, profesor, yo he dejado muchas filas aquí, he dejado muchas filas. ¿Tengo que borrar todo lo que he hecho para volver a hacer? No. Aquí lo que tienes que hacer es, tú puedes eliminar filas o también puedes eliminar columnas. Puedes eliminar filas o puedes eliminar columnas. ¿Y cómo hago eso? De la siguiente forma. Mira por acá. ¿Cómo realizo eso? De la siguiente forma. Vamos a colocarnos, por ejemplo, aquí, en la celda A5. Coloca en la celda A5. Colócate en la celda A5. Mira por aquí. ¿Cómo hago para eliminar? ¿Cómo hago para eliminar? ¿Cómo hago para eliminar esa fila? Coloco el puntero aquí en esta celda. Ahora no volvemos aquí al botón, al grupo celdas. Aquí está el grupo celdas. Hago clic en la flecha y te vas a dar cuenta que ahí salen cuatro opciones. Eliminar celdas, eliminar filas de hoja, eliminar columnas de hoja o eliminar hoja. En este caso, ¿qué quiero hacer? Quiero eliminar esa fila de la hoja. Hago un clic y te das cuenta que ahora subió porque he eliminado esa fila. Te das cuenta que eliminé esa fila.
Ya no aparece ese dato porque he eliminado la fila. Si quiero eliminar dos filas, ¿qué hago? Selecciono, haz lo mismo por favor en tu computadora, selecciono la celda A4 y la celda A5, selecciono la celda A4 y selecciono la celda A5. Una vez que seleccioné esas dos celdas, ¿qué hago yo? Me voy nuevamente a eliminar y selecciono eliminar filas de hoja. Y te das cuenta que ya estoy eliminando las filas de la hoja. No te olvides que esto te va a servir bastante cuando tú hagas un trabajo en Excel y de repente ya hiciste todo tu trabajo y de repente hay una fila o una columna que no necesitas, ya sabes cómo eliminarlas. Y de esa forma vas cuadrando bien tu trabajo, ¿no? Ya sabes cómo cuadrarlo y hacer bien tu trabajo. ¿Y cómo borraría yo las columnas? Igualito. Si tú quieres eliminar dos columnas, seleccionas de repente estas dos celdas, la celda B7 y la celda C7, te vas a eliminar ahora columnas de hoja, haces un clic y te das cuenta que ya se eliminaron las columnas. Te das cuenta que ya se eliminaron las columnas. Y de esa manera tú estás aprendiendo nuevamente, no te olvides, a cómo insertar filas, insertar columnas, eliminar filas y eliminar columnas. Hasta aquí, ¿hay una pregunta o alguna consulta? A ver, Moisés, que ahorita voy a Ninguno, preguntar, de profesor. todas maneras voy a hacer unas preguntas, ninguna. Mauricio, No, profesor. a ver, vamos a hacer la pregunta a Moisés. Vamos a colocar el puntero y lo vamos a colocar aquí en la celda hoja 6. A ver, en hoja 6. Y vamos a ver lo que queremos hacer. Vamos a agrandar un poco. A ver, Moisés. Vamos a suponer que me han dicho, haga un listado de alumnos. Vamos a escribir aquí, listado de alumnos. Escribe tú también. Escribe también, por favor, escribe también en tu computadora, Mauricio. Los dos, por favor. Listado de alumnos. 2021, vamos a poner. 2021. 2021. Y vamos a colocar, por ejemplo, aquí número. Aquí vamos a colocar apellidos y nombres. Escríbelo así, por favor. Luego al final lo vamos a corregir. Al final vamos a cuadrar esta parte. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, fecha de nacimiento. Edad. Nombre del padre. Aquí, nombre de la madre. Por ejemplo, esos datos. A ver, coloca esos datos, por favor. Número, apellidos y nombres, fecha de nacimiento, edad, nombre, nombre del papá, nombre de la mamá. Ya está. A ver, vamos a preguntar a su compañero Moisés. Moisés, por ejemplo, yo escribí aquí número y luego escribí apellidos y nombres. Pero después de apellidos y nombres tenía que estar el número de DNI. Tenía que estar el número de DNI, pero yo escribí fecha de nacimiento. ¿Cómo hago sin borrar los datos que están aquí? Poder insertar una fila más aquí. Indícame, ¿qué realizo Moisés?
podemos insertar columnas. Pero ¿dónde coloco el Dice, puntero? ¿Dónde coloco el puntero? donde dice fecha de nacimiento, ¿Qué celda es? la C3. Ya. ¿Qué hago luego? Vamos donde dice insertar Ya. y ponemos insertar celda. Insertar celdas. A ver, vamos a ver. Pero ahora te sale este mensaje diferente. A ver, acuérdate, ¿qué hacía yo? Acuérdate, a ver, acuérdate. Trata de acordarte lo que expliqué hace un momento. Hasta donde me indicaste está bien. Hice clic en insertar, pero ahí algo te has equivocado, algo me has dicho mal. ¿No será insertar columnas? Sí, insertar columna. Ya, inserto la columna aquí, ¿no? Ahí está. Por si acaso, donde dice apellidos y nombres, no te interesa esta parte, ¿ah? Luego lo vamos a arreglar. Aquí escribo número de DNI. Y ahí te das cuenta que ya inserté un dato más. ¿Te das cuenta? De esa forma yo puedo hacer e insertar más datos. Si se me olvidó algún dato y quiero insertar, ya sé cómo insertar un dato dentro de una celda. Ahí te das cuenta que ya estoy insertando un dato. Déjalo así, por favor, no lo vayas a borrar, que luego vamos a ver cómo cambiar el ancho y el alto de una fila, de una columna, y vamos a ver esa parte. Muy bien. Hasta aquí. Todo está entendido, todo está comprendido, chicos. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Estás aprendiendo más cosas, cosas nuevas de repente que no sabías tú, Mauricio? Sí, profesor. Igual, Moisés, también estás aprendiendo aquí varias cosas que de repente tú no sabías que estás aprendiendo nuevos temas. Sí, profesor. Muy bien, chicos, vamos a ingresar ahorita al receso. Vas a tener 10 minutos nuevamente. Recuerda, puedes apagar tu cámara. Cuando regreses a las 4:40, vuelves a encender tu cámara y continuamos con el último tema del día de hoy. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces nos Sí, profesor. encontramos, nos volvemos a ver a las 4:40.
Ya está, chicos, pueden encender su cámara. Enciendan sus cámaras para continuar con la parte última, con la última parte, por favor, para ver la última parte. Mauricio, ¿estás ahí, Mauricio? Ya está. A ver, continuando. A ver, seguimos con el mismo ejemplo. Ahora, tú dirás, profesor, yo veo que la palabra número, vamos a ver ahora el siguiente tema que también tú lo has visto ahí en tu manual, dice que ahora yo tengo que aumentar el ancho de una columna. Primero, vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero que este texto que está aquí, Profesor, no está compartiendo. disculpa que pensé que había compartido ya. Si yo, por ejemplo, quiero que esta palabra encaje en la celda, o sea, que no haya mucho espacio aquí. Mira, tú te das cuenta que acá hay mucho espacio. Aquí hay mucho espacio y aquí en apellidos y nombres falta espacio para que entre toda la palabra. Vas a hacer lo siguiente. Si tú quieres que encaje el texto, este texto, y no tenga mucho espacio la celda, vas a colocarte aquí, mira. Primero vamos a ver cómo encajar los textos. Colócate aquí. Colócate aquí, mira. Te das cuenta que aquí está, cuando tú colocas aquí en el puntero, en este caso en el encabezado de la columna A, te va a aparecer acá al lado derecho dos flechitas, dos flechas que indican a la izquierda y a la derecha. Te va a salir acá dos flechas que te indican a la izquierda y a la derecha. ¿Qué vas a hacer tú ahí? Solamente realiza doble clic y tú dirás, y profesor, ¿y por qué se ha aumentado más? Porque ha tomado el número de arriba. Si tú borras la palabra de arriba, borra, presiona solamente suprimir, vuelves a hacer doble clic aquí y te das cuenta que la palabra número, aquí está, mira. Ahora la palabra número ya no tiene mucho espacio porque esta palabra está encajando en la celda. Comencemos ahora con la palabra apellidos y nombres. Solamente haz doble clic y te das cuenta que ahora automáticamente la celda está encajando. Todo el contenido está encajando en la celda. Mira, encajó en la celda. Número de DNI, no. Fecha de nacimiento, sí, mira. Colócate aquí en el encabezado de la columna D. Te aparecen dos flechitas y realiza doble clic. Ya está. Y te vas dando cuenta cómo va encajando en la celda. Igual aquí, la palabra edad tiene mucho espacio. ¿Cómo haces para que encaje en la celda? Doble clic y ahí está, mira. Igual, nombre del papá. Doble clic aquí donde está la celda, el encabezado de la columna F. Y aquí está, nombre del padre. Luego, aquí, donde está nombre de la madre, me coloco aquí donde está en este caso, el encabezado de la columna G y hago doble clic. Ahí está. Y te das cuenta que los textos ya encajaron en la celda. Mira, te das cuenta que los textos han encajado en la celda. Ahí está un texto que encajó, otro encajó, encajó. ¿Hiciste lo mismo también en tu computadora? ¿Hiciste lo mismo también Mauricio y Moisés en su computadora? Levante la mano. Muy bien, Moisés. ¿Y el alumno Mauricio también hizo lo mismo en su computadora? Muy bien. Ahora,
Otra cosa más, de repente ahora te dicen, profesor, y si yo quisiera aumentar, de repente, eh, quiero aumentar el ancho de la columna. ¿Cómo puedo hacer para aumentar el ancho de la columna? Tú lo puedes hacer de varias formas. Vamos a ver la primera forma. Ya sabes cómo encajar el texto dentro de una celda. Ahora vamos a ver cómo hacer para que aumenta o disminuya el ancho de una columna. Mira, aquí estoy en el encabezado de la columna. Ya sabes que cuando colocas aquí y realizas doble clic, estás haciendo que se autoajuste el ancho de la columna al tamaño del texto. Pero si yo quiero que se agrande, supongamos quiero agrandar el ancho de esa columna, ¿dónde voy? Me coloco aquí, mira, en el encabezado de la columna A, me salen dos flechas que indican a la izquierda y que indican a la derecha. Si yo quiero que aumente la columna, voy a moverlo o arrastrarlo para el lado derecho. Y si yo quiero que disminuya el ancho de la columna, voy a moverlo hacia la izquierda. Veamos, colocamos el puntero aquí y te das cuenta que ahí sale, ¿por qué sale 429? Bueno, porque al momento de autoajustar se ha reducido a ese tamaño, pero generalmente el ancho es 10,79. Ese es el ancho por defecto. Pero si tú colocas el puntero y arrastras, vas arrastrando, te das cuenta que estoy aumentando el ancho de la columna. Ahí está, mira. Suelto y he aumentado el ancho de la columna. Quiero disminuir el ancho de esta columna. Vuelvo aquí en el encabezado de esta columna. Puedo arrastrar hacia la izquierda. Sigo arrastrando hacia la izquierda. Suelto aquí, por ejemplo, suelto el botón izquierdo. Y automáticamente también, mira, te das cuenta que he reducido. ¿Puedo reducirlo más? Sí. Si tú quieres, puedes reducirlo más. Ahí está. No te puedes aumentar o puedes reducir. Puedes aumentar o puedes reducir. Ahí está. Si tú quieres aumentar más el ancho de esta columna, de la columna B3, igualito, te colocas aquí en esta parte. Primero lo estamos haciendo uno por uno. Luego vamos a ver que también lo podemos hacer con varias celdas. Lo podemos hacer con varias celdas. A ver, si nos alcanza el tiempo, vemos esa parte. Si no, ya lo vemos el próximo viernes. Colocas el puntero aquí, mira. Colocas el puntero aquí. Presionas el botón izquierdo, no te olvides. Si arrastras hacia la derecha, aumentas el ancho de la columna. Si arrastras hacia la izquierda, disminuyes el ancho de la columna. Ahí está. Ya sabes entonces cómo aumentar el ancho y el alto de la columna utilizando el encabezado de la columna. Y si tú quieres cambiar, por ejemplo, el alto de la fila, mira, por defecto, el alto de la fila, ¿cuánto es? 15. Pero tú le puedes aumentar a más. Por defecto, el alto de esta fila, me refiero a este alto, es 15. Pero tú puedes cambiar el alto de la fila a otra cantidad. Colocamos el puntero aquí, mira, y si arrastramos hacia abajo, sigo arrastrando hacia abajo, te das cuenta que estoy aumentando el alto de la fila. Si yo coloco el puntero aquí en este encabezado, mira, te das cuenta que salen dos flechitas hacia abajo y lo arrastro hacia arriba, te das cuenta que estoy disminuyendo el alto de la fila. De esa manera yo puedo, de repente puedo ir reduciendo, de repente se ve muy grande, lo puedo reducir. De acuerdo a lo que me piden a mí, yo puedo reducir el ancho de la columna o puedo reducir el alto de la fila. El ancho de la columna o puedo reducir el alto de la fila.
¿Está entendido toda esta parte con los dos alumnos, Mauricio y Moisés? Muy bien. Culminamos con esta parte con lo siguiente. A ver, hace un momento les dije lo siguiente. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, profesor, si yo quiero aumentar el ancho, pero no solamente de uno, sino quiero aumentar de varios? Ahora, pero vamos a ver esto, a ver. Quiero que selecciones primero desde la celda A3 hasta la celda D3, antes de hacer ese tema. Quiero que selecciones desde la celda A3 hasta la celda D3. Y vamos a hacer esto. Quiero que te vayas aquí al grupo celdas, dirígete al grupo celdas y selecciona formato. Y selecciona formato. Por ejemplo, me dicen, quiero autoajustar el ancho de la columna. A ver, vamos a ver cómo se autoajusta. Vamos a elegir esta opción. Autoajustar ancho de columna. Autoajustar ancho de columna. Y vamos a ver qué pasa. A ver, hacemos un clic y te das cuenta que ahora, si por ejemplo lo tengo así, mira, quiero que lo disminuyas. Todo disminúyelo. Así. Y vamos a hacer que todo se autoajuste. Vamos a disminuir todo. Disminuye. Todo. Te das cuenta que el texto no encaja en la celda. Voy a autoajustar los tres. ¿Te acuerdas que hace un momento lo vimos uno por uno? Ahora lo vamos a hacer varias celdas. ¿Cómo hago para que las 4 celdas que están aquí se autoajusten, se acomoden de acuerdo al tamaño de la celda? Me voy al grupo celdas. Aquí está, mira, el grupo celdas. Dentro del grupo celdas tengo el botón de comando formato, hago un clic aquí y ahora hago clic aquí. En la opción, mira, acá tengo varias opciones. Selecciono la opción autoajustar ancho de columna. Haces un clic ahí y te das cuenta que ahora automáticamente las 3 o 4 celdas que he seleccionado se han autoajustado. No lo estoy haciendo ahí uno por uno, lo estoy haciendo las 3 celdas a la vez. ¿Y se autoajustaron o no, chicos? ¿Se autoajustaron también, sí o no? Sí, profesor. Se autoajustaron, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Hasta esta parte, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? Hasta esta parte, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta al respecto de todo lo que hemos hecho el día de hoy? ¿Alguna consulta, Mauricio? ¿Todo Y está no, claro? profesor. ¿Está entendido? Sí, sí, Moisés, profesor. ¿todo está claro? ¿Todo está entendido? Sí, profesor. Ya está. Entonces, por hoy día nos vamos a quedar hasta ahí. La próxima semana seguimos viendo los demás puntos. ¿Ok, chicos? Nos quedamos entonces ahí. Y continuamos la próxima clase, el próximo viernes. Ojalá que la próxima semana ingresen los alumnos que no ingresó. De repente han tenido alguna conectividad o no han tenido luz, de repente por eso no han podido ingresar. Entonces, cuídense, chicos. Nos vemos la próxima semana. Goodbye. Adiós, profesor. Nos vemos, chicos. Adiós, profesor. Cuídense, cuídense. Nos vemos hasta la próxima semana.